Deja de correr, Sara. Estás dejando un rastro de sangre que cualquier cazador puede seguir. La voz cortante del viento helado resonaba en su mente mientras tropezaba en la nieve profunda de la frontera nevada de la Sierra del Jaguar Blanco. Cada paso era una agonía, cada aliento una cuchilla de hielo en sus pulmones, pero era la quemadura mágica en su hombro lo que verdaderamente la torturaba. La marca de la impureza pulsaba como hierro candente, irradiando un olor nauseabundo a podredumbre espiritual que enmascaraba completamente su aroma natural de omega. Sucia, impura, indigna. Las palabras del chamán oscuro resonaban en sus oídos mientras sus piernas finalmente cedían. ¿Acaso alguien, algún día, la miraría y vería algo más allá de la marca que la había condenado? La nieve de la frontera nevada de la Sierra del Jaguar Blanco era implacable, creando un manto blanco que se extendía hasta donde los ojos podían alcanzar. Sara arrastraba los pies descalzos, dejando atrás una estela carmesí que narraba la historia de su desesperada huida. Hacía 3 días que no comía, 5 desde que había dormido adecuadamente, y una eternidad desde que se había sentido verdaderamente a salvo. El peso de su gastada mochila de cuero le hundía los hombros, pero no era nada comparado con la carga emocional que soportaba. Dentro de la mochila estaban las únicas pertenencias que había logrado reunir antes de escapar de la tribu del Sol Negro. Unos cuantos harapos que le servían como ropa extra, un puñado de monedas de bronce que había ahorrado trabajando en la cocina comunal, y un pequeño libro de cantos ancestrales que había pertenecido a su madre. Era todo lo que quedaba de una vida que había sido destruida en una sola y terrible noche. La marca en su hombro izquierdo ardía con una intensidad que trascendía el dolor físico. Era como si 1000 agujas incandescentes estuvieran perforando su piel repetidamente, irradiando ondas de calor que contrastaban brutalmente con el frío cortante del invierno. Pero lo que realmente la aterrorizaba no era el dolor, era el hedor. El olor nauseabundo a carne podrida y descomposición que emanaba de la marca rúnica impuesta por el chamán oscuro de la tribu. Era un hechizo cruel diseñado específicamente para convertirla en intocable, enmascarando su aroma natural de omega con el efluvio de la muerte espiritual. Cada loba nacía con un aroma único, una firma olfativa que comunicaba su salud, su estado de ánimo, su compatibilidad como compañera. El aroma de Sara había sido delicado como lirios del valle, con sutiles toques de ozono que recordaban la electricidad del aire después de una tormenta. Ahora, todo lo que cualquier lobo sentía al acercarse a ella era una repugnancia instintiva. Era una condena social peor que la muerte. Estaba viva, pero sería para siempre una paria. Los recuerdos de la noche que lo había cambiado todo aún la acechaban a cada paso. Kellen, el alfa de la tribu del Sol Negro, había llegado a su cabaña después de la luna llena, embriagado de poder y alcohol. Aún podía sentir el aroma acre de sudor y violencia que emanaba de él cuando forzó la entrada. Una omega soltera no debería estar sola durante la luna llena. Había dicho con una sonrisa depredadora que no alcanzaba sus ojos. Estoy aquí para protegerte. Pero la protección no era lo que tenía en mente. Cuando Sara intentó retroceder, explicando respetuosamente que no necesitaba compañía, Kellen había interpretado su negativa como un desafío. ¿Crees que eres demasiado buena para mí?, había gruñido, los ojos brillando con una luz dorada peligrosa. Te mostraré cuál es tu lugar. Lo que siguió fue una pesadilla de violencia y humillación. Sara luchó con todas las fuerzas que tenía. Gritó hasta que su voz se volvió ronca. Arañó y mordió como un animal acorralado. Pero un alfa era mucho más fuerte que una omega, especialmente un alfa que había perdido completamente el control. Cuando finalmente terminó, Kellen la miró con una mezcla de satisfacción y desprecio. Tú provocaste esto, dijo, arreglándose la ropa como si nada hubiera pasado. Una hembra decente no habría luchado tanto. Solo una loba impura se resistiría al llamado de un alfa. Al día siguiente, cuando Sara reunió valor para denunciar el ataque ante el Consejo de Ancianos, fue como si el mundo entero hubiera conspirado contra ella. Kellen había llegado primero, sembrando su versión de los hechos.
alegó que Zara lo había seducido deliberadamente, usando artimañas impuras, para despertar sus instintos, y luego había intentado chantajearlo cuando él se negó a tomarla como compañera oficial. «Miren cómo actúa», Kailen dijo al consejo, señalando las marcas de arañazos en sus brazos, marcas que ella había hecho intentando defenderse. Una hembra virtuosa se sometería respetuosamente. Solo una criatura corrompida atacaría a un alfa. El chamán oscuro de la tribu del Sol Negro, un hombre anciano cuyos ojos se habían vuelto lechosos con la edad y cuyo corazón se había endurecido aún más, pronunció el veredicto sin siquiera escuchar la versión de Zara. «La impureza se revela a través de acciones impuras», declaró con voz temblorosa pero autoritaria. «Esta hembra ha demostrado su naturaleza corrupta. Debe ser marcada como advertencia para otros». La ceremonia de marcación fue realizada en la plaza central de la aldea, con toda la tribu observando. Zara fue atada a un poste de madera, sus ropas desgarradas para exponer su hombro izquierdo. El chamán oscuro calentó un hierro de marcación en una hoguera alimentada por copal y hierbas de brujería que crepitaban y soltaban humo púrpura. La runa que grabó en su carne no era solo un símbolo, era un hechizo viviente, una maldición que se enraizó en su esencia espiritual. El dolor trascendió cualquier cosa que Zara pudiera imaginar. No era solo el hierro candente quemando su piel, sino una agonía mágica que penetró hasta el núcleo de su loba interior. Sintió que algo fundamental era cercenado, una conexión vital cortada. Cuando intentó transformarse para escapar del tormento, descubrió que ya no podía acceder a su forma lupina. La maldición había aprisionado a su loba, dejándola atrapada en forma humana. «Que ningún alfa la desee», sentenció el chamán oscuro mientras la marca de la impureza aún humeaba. «Que ninguna manada la acepte, que lleve el olor de su deshonra hasta el fin de sus días». La tribu entera observó en silencio mientras Zara era despojada de cualquier pertenencia valiosa y expulsada de la aldea. Ni siquiera las mujeres que habían sido sus amigas se atrevieron a acercarse para despedirse. El hedor mágico que la rodeaba era demasiado repulsivo para que cualquier hombre lobo lo soportara. Y así comenzó su calvario a través del desierto. 3 días de travesía por un terreno hostil, sobreviviendo con raíces y nieve derretida, durmiendo en cuevas heladas y despertando con el cuerpo rígido por el frío. La marca de la impureza continuaba ardiendo, recordándole constantemente su nueva condición de paria. No era solo dolor físico, era una humillación espiritual que corroía su autoestima a cada instante. Ahora, tropezando por la nieve de la frontera nevada de la Sierra del Jaguar Blanco, Zara sabía que estaba al límite de su resistencia. Sus piernas temblaban violentamente, no solo por el frío, sino por la extenuación. El mareo se volvía constante, y sabía que era cuestión de tiempo antes de desplomarse. Cuando sus fuerzas finalmente se extinguieron, fue bajo la sombra majestuosa de pinos centenarios que habían presenciado generaciones de hombres lobo pasar por esas tierras. Zara cayó de rodillas primero, luego se inclinó hacia adelante, hasta que su rostro tocó la nieve. El frío era casi un alivio después del calor constante de la marca mágica. Ella no rezó por salvación. Había perdido la fe en la bondad de los dioses la noche en que fue atacada. En cambio, susurró una pequeña oración, pidiendo que el frío la llevara rápidamente antes de que los hombres lobo de la frontera la encontraran. Sabía que ninguna manada aceptaría a una loba sucia o impura. En el mejor de los casos, la expulsarían de nuevo. En el peor, la matarían por misericordia. El rey Leander no estaba patrullando la frontera nevada de la Sierra del Jaguar Blanco por casualidad aquella noche. Como gobernante supremo de todos los clanes del norte, había desarrollado una sensibilidad aguda para las perturbaciones mágicas en su territorio. En las últimas semanas, había estado sintiendo algo anómalo en las capas etéreas que protegían sus tierras. Una disonancia que olía a magia negra ancestral, algo que no se había visto en siglos. Su loba, una criatura majestuosa de pelaje plateado que reflejaba la luz de la luna como metal pulido, olfateaba el aire con creciente inquietud. Había un olor nuevo en las corrientes de viento,
algo que hacía que sus instintos gritaran una amonestación confusa. No era exactamente peligro, pero definitivamente no era natural. Cuando finalmente encontró la fuente de la perturbación, Leander tuvo que esforzarse para no retroceder instintivamente. El cuerpo pequeño e inmóvil en la nieve emanaba un olor a podredumbre espiritual tan intenso que hizo a su loba gruñir suavemente, no de agresión, sino de alarma primitiva. Todo instinto le decía que la dejara allí y siguiera adelante, como dictaban las antiguas leyes de cuarentena contra los hombres lobo malditos. Pero había algo que no cuadraba con el panorama. Leander se transformó de nuevo a su forma humana, su piel humeando ligeramente en el aire helado, mientras se acercaba cautelosamente. El olor repugnante venía definitivamente de la marca de la impureza en su hombro, una runa de maldición que él reconoció de los textos antiguos. Pero cuando giró el rostro de ella hacia la luz de la luna, vio algo que contradecía completamente el hedor a muerte. Incluso inconsciente, los ojos de Zara temblaban bajo los párpados cerrados, revelando una voluntad de vivir ferozmente humana. Había una belleza delicada en sus rasgos que la privación no había logrado borrar por completo. Pómulos altos, pestañas largas y oscuras, labios que, aún amoratados por el frío, conservaban una curva suave y determinada. Era el rostro de alguien que había luchado contra un destino terrible y se había negado a rendirse. Leander dudó solo un momento, antes de tomar una decisión que contrariaba todos los protocolos de seguridad. Se quitó su propia capa forrada de piel de lobo, una vestimenta que llevaba su aroma personal de lluvia y cedro, mezclado con el poder real que impregnaba todas sus ropas. Cuando envolvió a Zara con la capa, el olor dominante de un rey Lycan neutralizó parcialmente el hedor de la maldición, creando una barrera olfativa que le permitió cargarla sin náuseas. Ella era sorprendentemente ligera en sus brazos, mucho más ligera de lo que debería ser una loba adulta. Claramente había pasado hambre durante días, quizás semanas. Su cabello castaño estaba enredado y sucio, sus ropas eran poco más que harapos, y cada línea de su cuerpo contaba una historia de sufrimiento. Pero también había una dignidad inherente en la forma en que se mantenía, incluso en la inconsciencia, que intrigó profundamente al rey. El beta de Leander, Marcus, los encontró en la entrada de la fortaleza real de Altamira, e inmediatamente frunció la nariz con disgusto. «Mi señor, esa hembra lleva una maldición poderosa. Las leyes antiguas exigen que sea mantenida en cuarentena fuera de los muros de la ciudad. Las leyes antiguas fueron escritas por hombres que temían lo que no comprendían», respondió Leander secamente, continuando la subida por los escalones de mármol de la entrada principal. «La llevaré a los aposentos de huéspedes en el ala este. Mande llamar a las curanderas. Señor, es peligroso. Marcus». La voz del rey apenas contuvo una fracción de su autoridad real, pero fue suficiente para acallar las objeciones. «Prepara un aposento. Ahora». En las semanas que siguieron, la recuperación de Zara fue un tormento silencioso, un despertar gradual a una realidad que parecía demasiado buena para ser cierta. Despertó en un aposento más grande que toda la cabaña donde había vivido con la tribu del Sol Negro. Las paredes eran de piedra pulida, adornadas con ricos tapices en dorados y azules profundos. La cama tenía un colchón de plumas y sábanas de seda, más suaves que cualquier cosa que hubiera tocado jamás. Pero su mente seguía atrapada en el fango y la desesperación de su vida anterior. Los primeros días fueron una vorágine de fiebre y pesadillas, donde alternaba entre la gratitud por seguir viva y el terror de que todo fuera una ilusión cruel. Las curanderas del palacio acudían varias veces al día, aplicando ungüentos balsámicos en sus heridas y ofreciendo caldos nutritivos que apenas lograba retener en el estómago. El primer giro sutil en su recuperación se produjo cuando las curanderas intentaron despojarla de la maldición de la marca. Esperaban hallar una maldición superficial, algo que pudiera disolverse con remedios tradicionales. En cambio, descubrieron que la runa no solo estaba grabada en su piel, sino anclada en el mismísimo núcleo de su loba interior, forjando una prisión espiritual que impedía su transformación. Jamás habíamos visto algo así.
confesó Lidia, la curandera jefa, con voz consternada. Es como si quien quiera que lo haya hecho no solo quisiera marcarte, sino realmente aniquilar tu naturaleza de loba. Esta revelación reajustó por completo las expectativas de Sara sobre su situación. No era solo una exiliada en busca de un nuevo comienzo, estaba mágicamente mutilada, aprisionada en forma humana de una manera que, en el mundo Lycan, la convertía en menos que una sirvienta. Era una deficiencia que trascendía la discriminación social. Era una amputación espiritual. El rey Leander comenzó a visitarla a diario tan pronto como recuperó la conciencia, pero sus visitas carecían de romanticismo o consuelo. Siempre llegaba al caer la tarde, se sentaba en la silla de roble cerca de la ventana y le formulaba preguntas tácticas y directas sobre la tribu del Sol Negro. ¿Cuáles eran sus defensas? ¿Quiénes eran sus aliados? ¿Qué tipo de magia practicaban? Mencionaste que el chamán oscuro usó hierbas específicas en la hoguera cuando te marcó, dijo en una de esas visitas, con las manos cruzadas mientras la estudiaba con ojos de un azul intenso. ¿Puedes recordar a qué olían? Sara cerró los ojos, forzándose a revivir recuerdos que preferiría olvidar. Había algo dulce, pero nauseabundo, como flores en descomposición, y algo más amargo, como metal quemado. Leander asintió con gravedad, tomando notas en un pergamino. Raíz de toloache y polvo de hierro maldito son componentes de las artes prohibidas. Ella percibió que él no la veía como una mujer para ser cortejada, sino como una testigo clave de que la tribu del Sol Negro estaba practicando artes prohibidas. La frialdad analítica de él, paradójicamente, hizo que Sara se sintiera más segura de lo que cualquier demostración de simpatía hubiera logrado. Él no quería nada de ella más allá de información, lo que significaba que ella tenía valor incluso en su condición quebrada. ¿Por qué te importa lo que ellos hagan?, preguntó ella durante una de esas sesiones. La tribu del Sol Negro está a cientos de kilómetros de tus tierras. Leander dejó de escribir y la miró directamente. Porque las artes prohibidas son como veneno en un río. Puede comenzar lejos, pero eventualmente contamina todo río abajo. Si están dispuestos a maldecir a una de sus propias hembras para encubrir un crimen, ¿qué otros límites habrán cruzado ya? Fue la primera vez que Sara sintió que alguien verdaderamente comprendía la magnitud de lo que se le había hecho. No era solo abuso personal, era el síntoma de una corrupción mucho mayor. Conforme pasaban las semanas y el invierno daba paso gradualmente a los primeros indicios de la primavera, algo comenzó a cambiar en la dinámica entre ellos. Sara, ahora físicamente recuperada, se negó rotundamente a vivir como objeto de caridad. Pidió trabajo, cualquier cosa que pudiera hacer para ganarse su permanencia en el castillo. «Sé leer y escribir», dijo ella una mañana cuando Leander llegó para su sesión diaria de preguntas. «De hecho, sé leer lenguas antiguas que la mayoría de la gente ha olvidado. Podría ser útil en tu biblioteca». Leander arqueó una ceja, claramente sorprendido. ¿Dónde aprendió lenguas antiguas una hembra de la tribu del Sol Negro? Mi madre me enseñó antes de morir, respondió Sara, sin dar más detalles. Era una media verdad. Su madre realmente le había enseñado, pero había mucho más que contar sobre su linaje. Lo mantuve en secreto en la tribu. Las mujeres demasiado inteligentes suelen atraer el tipo equivocado de atención. Fue así como Sara comenzó a trabajar en los archivos de la Biblioteca Real, una sala inmensa revestida con estanterías que se extendían desde el suelo hasta el techo abovedado. Había pergaminos y libros encuadernados en cuero que databan de siglos, algunos escritos en dialectos tan antiguos que pocos eruditos aún lograban descifrar. Se lanzó al trabajo con una intensidad que rozaba la obsesión. Era más que una manera de mantenerse ocupada. Era una forma de demostrar que tenía valor más allá de sus heridas y su condición de refugiada. Todos los días llegaba temprano y se quedaba hasta tarde, traduciendo textos sobre leyes antiguas, historias de clanes y, especialmente, registros sobre diferentes tipos de magia. Fue durante una de esas prolongadas sesiones de investigación que se reveló el primer giro trascendental de la historia. Sara traducía un texto sobre linajes de omegas,
cuando halló algo que hizo que su corazón se acelerara peligrosamente. Había una referencia a una familia de omegas, historiadoras que había servido a los reyes del norte por generaciones, un linaje que se creía extinto hacía 50 años. El nombre de la familia era Linaje Nocheclara, y mientras Zara leía sobre sus características distintivas, su boca se secó. Las omegas del linaje Nocheclara tradicionalmente tenían cabello castaño oscuro, ojos verdes como los suyos, y una habilidad natural para leer lenguas muertas. También eran conocidas por poseer tierras ancestrales ricas en vetas de plata pura, tierras que habían sido misteriosamente perdidas cuando la familia desapareció. Zara conocía el nombre de su madre, Helena Nocheclara, pero su madre nunca le había hablado de la familia, solo le había enseñado las lenguas antiguas para mantener viva la tradición. Ahora Zara empezaba a comprender que su madre había huido de algo, ocultando su verdadera identidad incluso de su propia hija. Cuando Leander llegó para su visita diaria, encontró a Zara pálida y temblorosa, rodeada de pergaminos esparcidos sobre la mesa. «¿Qué has descubierto?», preguntó de inmediato, reconociendo los signos de un hallazgo trascendental. «Sé quién soy», dijo ella con voz ronca. «Y sé por qué Kailen realmente quiso destruirme». Relató su descubrimiento sobre el linaje Nocheclara, cómo su madre había huido y se había escondido en la tribu del Sol Negro, cómo la marca de la impureza de Zara era una farsa fabricada no solo para encubrir una violación, sino para deslegitimar su reclamo sobre tierras ancestrales que valían una fortuna. Leander escuchó todo en silencio, sus expresiones mutando de interés a comprensión, y finalmente, a algo que se asemejaba mucho a la ira. «Kailen sabía quién eras cuando te atacó», dijo al fin. «Esto no fue violencia impulsiva. Fue un ataque calculado para eliminar una amenaza a sus intereses. Pero eso no cambia nada», dijo Zara amargamente. «Todavía soy una omega maldita que ni siquiera puede transformarse. ¿Qué derecho tengo a tierras o títulos?» «Todo el derecho del mundo», respondió Leander con una firmeza que la sorprendió. «Tu linaje es uno de los más antiguos y respetados del norte. Si logramos romper esa maldición, serás una de las omegas más poderosas políticamente de todo el reino». Esta revelación cambió por completo la dirección de la historia entre ellos. Leander dejó de verla como una refugiada traumatizada y comenzó a considerarla una pieza vital en un juego político mucho más grande. Pero el cambio trajo consigo complicaciones que ninguno de los dos esperaba. La convivencia forzada por la nueva dinámica política desveló una tensión que había permanecido latente desde su primer encuentro. Leander era un rey joven y progresista, enfocado en la modernización y la abolición de leyes arcaicas que permitían abusos tan atroces como el que Zara había padecido. En ella, veía la personificación viviente de las fallas del sistema que había jurado desmantelar. Era como si el destino hubiera puesto en su camino la prueba ineludible de que las viejas tradiciones no solo eran crueles, sino activamente destructivas. Zara, a su vez, se hallaba en una posición insostenible. Cuanto más tiempo transcurría en el palacio, más consciente se volvía de la abismal diferencia de clase que los separaba. Leander había nacido para gobernar, forjado desde la niñez para ser un líder. Ella era una omega traumatizada que había pasado la vida siendo adoctrinada para someterse y obedecer. Aun tras descubrir su verdadero linaje Nocheclara, se sentía como una impostora ataviada con ropas prestadas. La tensión alcanzó su culmen en una noche de tormenta particularmente virulenta. Rayos hendían el cielo en intervalos irregulares, y el estruendo de los truenos retumbaba a través de los gruesos muros de piedra de la fortaleza real de Altamira. Zara se encontraba en la biblioteca real de Altamira, intentando distraerse con traducciones, cuando un trueno de resonancia inusitada desató en ella un ataque de pánico paralizante. El sonido la transportó instantáneamente a aquella noche aciaga en la plaza central de la aldea de la tribu del Sol Negro. Podía sentir el hedor a sudor y violencia de Kellen, podía percibir sus manos brutales sobre su piel, podía oír su propia voz clamando por ayuda que jamás llegó. Se encogió bajo la mesa de la biblioteca, abrazando sus rodillas contra el pecho, temblando de forma incontrolable.
Fue así como Leander la encontró al ir a verificar su estado durante la tempestad. Por primera vez, contempló la magnitud completa de su trauma, no como meros datos en un informe, sino como una herida abierta y sangrante que continuaba lacerándola a cada instante. Sin mediar palabra alguna, se sentó en el suelo junto a ella y extendió su aura real. No para dominar o coaccionar, sino para forjar un escudo de calma y protección a su alrededor. Era una habilidad que pocos alfas poseían, y menos aún poseían el control suficiente para emplearla con tal delicadeza. Gradualmente, los temblores de Zara se disiparon. La presencia sólida y tranquilizadora de Leander erigió una barrera infranqueable entre ella y los recuerdos que la aterrorizaban. Cuando finalmente logró articular palabra, su voz emergió como un susurro quebrado. A veces, creo que aún puedo sentir su hedor en mí, confesó. Incluso con la marca de la impureza enmascarando todo, a veces despierto creyendo percibir la inmundicia que él dejó, y me pregunto, ¿cómo alguien como usted puede permanecer en la misma estancia que alguien como yo? ¿Cómo soporta estar cerca de algo tan impuro? La respuesta de Leander fue una revelación trascendental que cambió todo entre ellos. ¿Quieres saber la verdad sobre la pureza?, dijo él, su voz cargando un peso que ella nunca antes había percibido. Yo también nací impuro. Mi madre era una omega de un linaje inferior que mi padre tomó como concubina. Cuando ella quedó encinta, el consejo exigió su exilio para no mancillar la estirpe real. Zara lo miró con una conmoción muda, viendo por primera vez las cicatrices emocionales que él cargaba bajo la máscara de la realeza. Pero tú eres rey. Me convertí en rey por fuerza bruta, no por derecho de nacimiento, continuó él. Cuando mi medio hermano legítimo murió en batalla, yo era el único heredero restante. La mitad del consejo prefirió tener un bastardo en el trono a arriesgar una guerra civil. La otra mitad pasó los primeros años de mi reinado intentando asesinarme. Él miró sus propias manos, como si viera sangre que ella no podía discernir. Tú te sientes sucia por lo que te hicieron. Yo me siento sucio por lo que tuve que hacer para sobrevivir el tiempo suficiente para llegar al trono. La diferencia es que tu inmundicia fue impuesta por otros. La mía, yo la forjé con mis propias manos. La conexión emocional entre ellos se profundizó instantánea e irreversiblemente. Eran dos supervivientes ataviados con las máscaras de la realeza y la servidumbre, pero bajo las apariencias, eran simplemente dos personas que habían soportado traumas que los moldearon de formas fundamentales. La vulnerabilidad compartida forjó un lazo que trascendía la política o la convención social. Aquella noche, por primera vez desde su llegada al palacio, Zara durmió sin pesadillas. Y Leander, que había pasado años durmiendo con una daga bajo la almohada, descubrió que conseguía relajarse por completo por primera vez en décadas. Los meses que se siguieron fueron un periodo de sanación gradual y crecimiento mutuo. Zara continuó su trabajo en la biblioteca, pero ahora con un propósito renovado. Estaba investigando no solo para probar su valía, sino para encontrar una manera de romper su maldición y reclamar su herencia. Leander, por su parte, comenzó a incluirla en discusiones políticas, valorando su perspectiva única sobre las injusticias sistemáticas del mundo Lycan. La cambio en la dinámica entre ellos no pasó desapercibida para la corte. Los rumores serpenteaban por los pasillos del palacio sobre la refugiada maldita que había ganado la atención indebida del rey. Algunos nobles cuchicheaban que ella estaba usando magia negra para seducirlo. Otros especulaban que él estaba simplemente divirtiéndose con una curiosidad exótica antes de cansarse y desecharla. Pero Leander parecía ajeno a los cuchicheos de la corte. Había encontrado en Zara algo que no sabía que estaba buscando. Un par intelectual que comprendía tanto el trauma como el poder. Alguien que podía verlo como un hombre más allá de la corona que portaba. El punto de inflexión definitivo ocurrió durante el Festival del Solsticio de Verano y la Abundancia, exactamente 6 meses después de la llegada de Zara al castillo. Leander tomó una decisión que conmocionó a toda la corte. Anunció que presentaría a Zara no como una refugiada acogida por caridad, sino como su consultora cultural oficial,
un puesto que había inventado específicamente para ella. «Es un escándalo», murmuró la duquesa Violeta, una mujer cuyas opiniones conservadoras influenciaban a gran parte de la nobleza. ¿Una omega maldita en una posición de autoridad? ¿Qué mensaje envía esto a nuestras propias hijas? Pero Leander estaba determinado. Zara había demostrado su valía intelectual en repetidas ocasiones, y él creía que su perspectiva única sería invaluable en la reformulación de las leyes arcaicas que aún regían muchos aspectos de la sociedad Lycan. La preparación para la presentación formal fue un tormento para Zara. Las costureras del palacio crearon un vestido especialmente diseñado para disimular la marca de la impureza en su hombro, una creación elegante en azul profundo, con bordados en plata que complementaban su complexión. Pero debajo de la fina seda, ella aún podía sentir la quemazón constante de la maldición. «¿Y si pueden percibir el olor?», preguntó ella la mañana del festival, mirando su reflejo en el espejo con honda ansiedad. «¿Y si sienten asco? Entonces veremos quién realmente vale la pena mantener en la corte», respondió Leander con firmeza. «Prefiero gobernar con la mitad de la gente adecuada que con el doble de la gente equivocada». El gran salón de la Fortaleza Real de Altamira fue decorado con flores de verano y velas que creaban una atmósfera dorada y festiva. Nobles de todo el reino Lycan acudieron al Festival del Solsticio de Verano y la Abundancia, una tradición anual que combinaba celebración política con negociaciones diplomáticas. Cuando las puertas se abrieron y los invitados comenzaron a entrar, Zara sintió como si estuviera siendo examinada bajo una lupa gigante. Los primeros susurros comenzaron de inmediato. Incluso con los pesados perfumes aplicados por las criadas, el resquicio del olor a podredumbre espiritual de la maldición aún era detectable para los sensibles olfatos de los hombres lobo. Expresiones de confusión y luego de repulsión pasaron por los rostros de varios invitados, mientras intentaban identificar la fuente del perturbador hedor. Leander mantuvo a Zara a su lado durante toda la noche, presentándola a los nobles como si hubiera nacido para ocupar aquella posición. Su inquebrantable confianza la ayudó a mantener la compostura, incluso cuando veía claramente a algunas personas torcer el gesto con repugnancia. «Lady Zara es una experta en lenguas antiguas e historia tribal», explicó él a Lord Garrett, un alfa poderoso de una región vecina. «Me ha estado ayudando a comprender mejor las complejidades de las leyes intertribales». Lord Garrett asintió con cortesía, pero Zara pudo percibir el esfuerzo que hacía por no mostrar su repulsión por el hedor que de ella emanaba. «Fascinante», dijo brevemente, antes de encontrar una excusa para retirarse. Fue entonces que el primer gran giro inesperado estalló como un trueno en medio de la fiesta. Las puertas del salón se abrieron con violencia, y Kellen, el alfa de la tribu del Sol Negro, marchó al interior con un séquito de guerreros. Se había vuelto aún más intimidante en los meses desde la última vez que Zara lo viera. Su figura era más musculosa, sus ojos brillaban con un poder que parecía alimentado por algo más allá de la naturaleza normal de los hombres lobo. El salón entero quedó en silencio sepulcral. Kellen caminó directamente hacia donde Leander y Zara estaban, sus pasos resonando en el suelo de mármol como golpes de tambor de guerra. Cuando se detuvo ante ellos, su sonrisa era una muestra depredadora de dientes blancos. «Majestad», dijo con una reverencia exagerada que apenas disfrazaba la insolencia. «Vine a buscar mi propiedad echada a perder». Leander no demostró ninguna emoción, pero Zara podía sentir la tensión irradiando de él como calor. «No reconozco propiedad alguna suya en mi corte», respondió con voz peligrosamente tranquila. «Ah, pero sí reconoce», dijo Kellen, retirando un pergamino antiguo de dentro de su capa. El Tratado de las Fronteras Antiguas, firmado por su propio bisabuelo, establece que cualquier fugitivo tribal debe ser devuelto al clan de origen mediante solicitud formal. Y esta, señaló a Zara con un dedo acusador, es una criminal que huyó del castigo justo. Murmullos inquietos atravesaron el salón. El Tratado de las Fronteras Antiguas era una reliquia de tiempos más brutales, pero técnicamente aún era ley. Varios nobles comenzaron a susurrar entre sí, claramente incómodos con la situación.
Kaelen continuó su actuación para la audiencia cautiva. «Permítanme contar la verdadera historia de esta criatura», dijo, su voz cargando el poder de alfa que obligaba a las personas a prestar atención. Ella vino a mi cabaña la noche de luna llena, usando perfumes y ropas provocativas. Me sedujo con artimañas impuras, intentando forzarme a tomarla como compañera a través de manipulación carnal. Zara sintió como si el suelo estuviera desapareciendo bajo sus pies. Era la misma mentira que él había contado al Consejo de Ancianos, pero ahora con detalles aún más sórdidos y convincentes. Ella podía ver a algunos de los nobles asintiendo, claramente creyendo su versión. Cuando me negué a someterme a su chantaje, ella se puso furiosa, continuó Kellen dramáticamente. Me atacó como un animal salvaje, rasgando mis ropas y tratando de herirme. Fue entonces que me di cuenta de que estaba lidiando con una hembra corrompida por magia negra. El chamán oscuro confirmó mi sospecha y aplicó la marca de la impureza para proteger a otros de su influencia maligna. La corte entera estaba mirando a Zara ahora, sus rostros mostrando varias gradaciones de asco, pena y juicio. Ella sintió como si estuviera siendo desnudada y examinada por todos allí, cada imperfección y vulnerabilidad expuestas al escrutinio público. Fue justamente castigada y desterrada, concluyó Kaelen con evidente satisfacción. Ahora debe regresar para cumplir el resto de su condena. La ley lo exige. El silencio que siguió fue ensordecedor. Zara miró a Leander, esperando ver vacilación, cálculo político, quizás una excusa educada sobre no poder interferir en asuntos tribales. Esperó que él la entregara para evitar un incidente diplomático que pudiera llevar a la guerra. En cambio, Leander rió. No fue una risa de humor, sino algo frío y aterrador que silenció hasta el murmullo más quedo en el salón. Era el sonido que hace un depredador cuando decide que ha jugado lo suficiente con su presa. Cuando la risa se apagó, la temperatura en el salón parecía haber descendido varios grados. Leander caminó lentamente hacia Zara, cada paso deliberado y cargado de intención. Se detuvo directamente frente a ella, mirándola a los ojos por un momento que pareció durar una eternidad. Luego, ante toda la corte reunida, tocó la marca de la impureza en su hombro con la punta de sus dedos. El toque envió ondas de choque por todo el salón. Tocar voluntariamente una marca de la impureza se consideraba una contaminación espiritual. Pero Leander no solo tocó, mantuvo su mano allí, abrazando públicamente aquello que toda la sociedad consideraba repugnante. «Ustedes ven una mancha», declaró él, su voz portando un poder real que alcanzó cada rincón del salón. «Yo veo acero forjado en el fuego. Ustedes dicen que ella es impura». Hizo una pausa. Sus ojos recorrieron la multitud de nobles hasta fijarse en Kaelen. «Yo digo que ella es perfecta para mí». En ese instante exacto, el segundo gran giro ocurrió de forma tan dramática que varias personas jadearon audiblemente. La magia de protección de Leander, alimentada por su declaración de aceptación total, colisionó directamente con la maldición que Kaelen había impuesto. Las dos fuerzas mágicas opuestas crearon una explosión de energía que hizo temblar las velas y envió ondas de poder por todo el salón. La marca en el hombro de Zara comenzó a brillar con una luz dorada que creció en intensidad hasta volverse casi cegadora. Ella gritó, no de dolor, sino de una liberación súbita y abrumadora. Era como si grilletes invisibles hubieran sido rotos, como si ella estuviera respirando libremente por primera vez en meses. Cuando la luz finalmente disminuyó, la marca se había disuelto por completo, y con ella desapareció el olor a podredumbre espiritual de la maldición. El aroma natural de Omega de Zara, lirios del valle mezclados con ozono eléctrico, inundó el salón como una ola de aire fresco después de una tormenta. Pero eso fue solo el inicio de la transformación. Su aroma reaccionó instantáneamente con el de Leander, creando una sinergia olfativa que solo podía significar una cosa. Eran compañeros de alma predestinados. El Mate Bond se estableció entre ellos con la fuerza de un rayo, visible para cualquiera con sensibilidad mágica, como filamentos dorados de energía conectando sus corazones.
La revelación dejó a todos en el salón en absoluto estupor. No era solo una atracción política o una declaración de desafío. Ellos estaban verdaderamente predestinados por la diosa lunar. Era una validación divina que trascendía cualquier ley tribal o prejuicio social. La propia diosa declaraba que no veía impureza en Sara, colocando su aprobación celestial por encima de cualquier juicio terrenal. Varios nobles cayeron de rodillas en automática reverencia. Otros simplemente permanecieron boquiabiertos, intentando procesar lo que acababan de presenciar. Pero Kaelen se puso lívido de furia y humillación, sus ojos brillando con una luz roja antinatural. «Imposible», gruñó él, su forma comenzando a temblar con una furia apenas contenida. «Ella está corrompida. Yo mismo la marqué». «Y yo mismo la desmarqué», respondió Leander con calma. «La diosa lunar ha hablado. ¿O acaso cuestionas la sabiduría de la propia divinidad?» Era una pregunta que Kaelen no podía responder, sin declararse blasfemo ante toda la nobleza reunida. Pero su humillación pública estaba lejos de terminar. En lugar de aceptar la derrota, tomó la decisión que transformaría el triunfo en una nueva crisis. «Muy bien», dijo, su voz cargada de veneno. «Si insistes en proteger a esta aberración, entonces invoco el derecho de duelo de sangre. Como alfa ofendido, te desafío a combate mortal por la posesión de la hembra y por el derecho de gobernar estas tierras». Un murmullo de conmoción atravesó el salón. El derecho de duelo de sangre era una de las leyes más antiguas y absolutas del Código Lycan. Una vez invocado formalmente, no podía ser rechazado sin deshonra total. Si Leander perdía, no solo Sara regresaría con Kaelen, sino que el propio reino caería bajo el control de la tribu del Sol Negro. Leander sabía que estaba siendo manipulado para una trampa, pero no tenía más opción que aceptar. «Acepto tu desafío», dijo, su voz resonando en el salón silencioso. «El combate será al amanecer en la arena tradicional. Que los dioses juzguen quién tiene la razón». El resto de la noche transcurrió entre preparativos sombríos y conversaciones susurradas. Sara estaba devastada, dándose cuenta de que su recién descubierta felicidad había puesto a Leander en peligro mortal. Intentó convencerlo de que desistiera, de que simplemente la entregara para evitar el derramamiento de sangre. «No lo entiendes», dijo ella, caminando de un lado a otro en sus aposentos como una criatura enjaulada. «Kaelen ya no es completamente natural. Vi sus ojos esta noche. Hay algo oscuro alimentando su poder. Puede ser fuerte, pero él tiene ventajas que no son justas». Leander, que estaba revisando sus armas para el combate del amanecer, se detuvo y la miró con una expresión gentil pero determinada. «Entonces estaremos probando más que fuerza física», dijo él. «Estaremos probando si la bondad puede superar la maldad, incluso cuando la maldad hace trampa». «Esto no es una leyenda épica», gritó Sara, su voz quebrándose de desesperación. «Esto es real y puedes morir». «Sí», asintió Leander con calma. «Puedo morir, pero también puedo vivir, y si vivo, será en un mundo donde una mujer pueda ser juzgada por quien es, no por lo que le hicieron. El riesgo bien vale la pena». Durante la preparación para el duelo, un giro pequeño pero crucial alteró las expectativas sobre el inminente enfrentamiento. Sara, incapaz de conciliar el sueño, pasó la noche en la Biblioteca Real de Altamira, investigando todo cuanto pudo encontrar sobre los derechos de duelo de sangre y las artes prohibidas. Fue en un códice particularmente antiguo donde descubrió una información vital. La magia negra que Kaelen empleaba se alimentaba específicamente del pavor de sus víctimas. «Es esto», susurró para sí misma, con las manos temblorosas mientras leía las antiguas palabras. «Por eso siempre quiso aterrorizarme primero. Mi miedo era, literalmente, su fuente de poder». El descubrimiento significaba que, si lograba dominar su miedo durante el duelo, Kaelen perdería, al menos, parte de su fuerza sobrenatural. Era una esperanza tenue, pero era algo. Cuando el amanecer irrumpió,
Una multitud se congregó en la arena de duelos ancestrales, en los jardines de la fortaleza real de Altamira. La arena era un círculo de piedras milenarias grabadas con glifos de protección, diseñada para contener la magia destructiva e impedir que los combates se propagaran más allá de los límites designados. Kaelen irrumpió ataviado con su armadura de obsidiana negra adornada con glifos de oscuridad, que parecía absorber la luz de la mañana. Había símbolos esculpidos en la armadura que Zara reconoció como runas de poder de las artes prohibidas. Empuñaba una espada larga con una hoja de tonalidad verdosa inquietante, claramente envenenada o maldecida. Leander, en contraste, vestía la tradicional armadura real, plata pulida grabada con símbolos de protección que habían sido consagrados por generaciones de reyes. Su espada era una reliquia ancestral, la espada de acero de obsidiana antigua, que irradiaba una luz suave y constante. Las reglas del derecho de duelo de sangre eran sencillas: combate a muerte o rendición total. La magia personal estaba permitida, pero la magia externa o la asistencia estaban prohibidas. El vencedor lo tomaría todo. El perdedor perdería no solo la vida, sino todo por lo que había luchado. Cuando el juez oficial declaró el inicio del combate, Kellen atacó de inmediato con una velocidad sobrenatural. Su espada rasgó el aire con un silbido ponzoñoso, apuntando al corazón de Leander. Solo los reflejos sobrehumanos del rey lo salvaron, permitiéndole desviar el golpe por centímetros. La contienda se convirtió rápidamente en una demostración palpable de la diferencia entre la habilidad pura y el poder artificialmente aumentado. Leander era, a todas luces, el combatiente más técnico. Sus movimientos, fluidos y precisos, cada ataque calculado para máxima eficiencia. Pero Kaelen poseía una fuerza y una velocidad que trascendían los límites naturales, alimentadas por las artes prohibidas que recorrían sus venas cual veneno adictivo. Zara observaba desde las gradas, con las manos apretadas en puños tan fuertes que sus uñas se clavaban en las palmas. Cada vez que la espada de Kaelen se acercaba a Leander, ella sentía como si su propio corazón fuera a ser perforado. La tentación de gritar de horror era casi irresistible, pero se obligó a recordar su descubrimiento. Su miedo estaba, literalmente, alimentando al enemigo. En lugar de rendirse al terror, Zara cerró los ojos y comenzó a hacer algo que nadie esperaba. En voz baja al principio, pero creciendo en fuerza y claridad, empezó a entonar el canto de la verdad, un himno ancestral de su linaje nocheclara diseñado para disipar ilusiones y revelar la verdadera naturaleza de las cosas. Su voz, temblorosa al inicio pero volviéndose cada vez más firme, cortó la atmósfera de miedo y tensión en la arena. La canción no tenía palabras en el sentido convencional. Eran tonos ancestrales, que resonaban en frecuencias que tocaban directamente el alma. Era música que había sido entonada por generaciones de omegas poderosas para proteger a sus compañeros y sus tierras. El efecto fue inmediato y dramático. El tercer giro medio de los acontecimientos se produjo cuando la corte, inspirada por la valentía de la omega que habían despreciado horas antes, comenzó a cantar junto a ella. Primero fueron solo algunas voces, luego decenas, y finalmente cientos de personas alzaron sus voces en armonía con el canto de la verdad. La energía colectiva creó una ola de poder puro que barrió la arena como una marea purificadora. Las runas negras en la armadura de Kaelen comenzaron a humear y a agrietarse. Su velocidad sobrenatural disminuyó visiblemente y su fuerza empezó a flaquear. La magia negra que lo alimentaba estaba siendo literalmente drenada por la fuerza combinada de todas aquellas voces cantando al unísono. Leander, quien había estado luchando defensivamente para sobrevivir a los ataques alimentados por magia, de repente se encontró en igualdad de condiciones. Más que eso, podía sentir el mate bond con su compañera fluyendo a través de la canción, dándole fuerza y determinación renovadas. Era como luchar con el corazón de todo su pueblo alimentando su espada. El cambio fue rápido y decisivo. Privado de sus ventajas artificiales, Kellen se reveló como lo que realmente era, un alfa común, aunque habilidoso, enfrentando a un rey Lycan encolerizado que luchaba no solo por sí mismo,
sino por la mujer que amaba y por el pueblo que había jurado proteger. El golpe final de Leander fue preciso y misericordioso. En lugar de matar a Kaelen, cortó los tendones en las piernas y brazos del alfa, dejándolo vivo pero permanentemente incapacitado. Era una elección deliberada. Kaelen viviría para enfrentar juicio bajo las leyes que Sara ayudaría a escribir, leyes que buscarían justicia a través del debido proceso en lugar de la venganza sumaria. Cuando Kaelen cayó al polvo de la arena, derrotado y humillado, el silencio fue quebrado por un estallido de vítores de la multitud. Pero Sara solo tenía ojos para Leander, quien permanecía en el centro de la arena, sangrando por múltiples heridas, pero vivo y victorioso. Corrió hacia la arena sin importarle el protocolo ni la propiedad, lanzándose a sus brazos con una fuerza que casi los derriba. El beso que compartieron allí, frente a toda la corte, no solo selló su unión personal, sino una nueva era para el reino. En el epílogo que siguió, enmarcado por el telón de fondo de un año que lo transformó todo, el reino de la luna plateada se había vuelto irreconocible de la mejor manera posible. Sara no era solo la reina, se había convertido en una fuerza transformadora que revolucionó la forma en que la sociedad Lycan trataba a sus mujeres y a sus víctimas. El santuario del Cempasúchil, construido en las antiguas tierras del linaje Nocheclara que le habían sido restauradas a Sara, se convirtió en un refugio para lobas exiliadas, abusadas y marginadas. Más que un albergue, era un centro de entrenamiento donde aprendían a luchar, leer, defenderse y reclamar sus derechos. Bajo la dirección de Sara, el santuario también se volvió un centro de investigación sobre magia de curación y desprogramación de maldiciones. La marca de la impureza en su hombro había desaparecido por completo, reemplazada por un tatuaje que ella eligió, la marca de compañero del rey, modificada para incluir símbolos de su linaje. Era una declaración visual de que no había sido absorbida por la identidad de él, sino que había creado algo nuevo junto a él. Leander y Sara pasaron meses reescribiendo la constitución Lycan, definiendo la pureza de una manera nueva. Ya no se trataba de castidad u obediencia ciega, sino de integridad de espíritu, coraje ante la adversidad y la fuerza para hacer lo correcto incluso en la dificultad. Las nuevas leyes convirtieron la violación en crimen punible con exilio permanente. Eliminaron el derecho de los alfas a castigar a las omegas sin debido proceso y establecieron tribunales especiales donde las víctimas de abuso podían buscar justicia sin temor a represalias. Pero el cambio más profundo radicaba en cómo la sociedad veía el trauma y la supervivencia. La historia de Sara se había extendido por el reino, inspirando a otras mujeres a hablar sobre los abusos que habían sufrido en silencio. Por primera vez, sobrevivir a la violencia era visto como evidencia de fuerza, no de debilidad o contaminación. El giro final agridulce pero esperanzador que concluyó la historia llegó en un descubrimiento que Sara hizo sobre la naturaleza de la curación. Aunque el Meitebond era poderoso y transformador, no borraba mágicamente las cicatrices de la memoria. Sara aún tenía pesadillas ocasionales, seguía sintiendo ansiedad con ruidos súbitos, y todavía necesitaba tiempo y paciencia para confiar completamente. Leander aprendió que amar a una sobreviviente significaba aceptar que la sanación era un proceso continuo, no un destino final. Él aún despertaba algunas noches para abrazarla cuando las pesadillas la asaltaban. Aún tenía que ser paciente cuando ella necesitaba espacio para procesar emociones difíciles. Aún tenía que luchar contra sus propios impulsos protectores que a veces intentaban resolverla en lugar de simplemente apoyarla. Pero descubrieron que el amor verdadero no se trataba de dos personas perfectas, encontrando una felicidad perfecta. Se trataba de dos personas imperfectas, eligiendo trabajar juntas a través de sus imperfecciones, creando algo más fuerte que la suma de sus partes individuales. La victoria sobre Kaelen no había borrado el pasado, pero les había dado un futuro donde el dolor de una mujer nunca más sería llamado impureza, sino prueba irrefutable de su supervivencia indestructible. En noches serenas, cuando se sentaban juntos en la Biblioteca Real de Altamira, donde habían compartido por primera vez sus vulnerabilidades, Sara a veces tocaba el lugar donde la marca de la impureza solía estar. Ya no había dolor allí,
solo una cicatriz apenas visible que recordaba su travesía. Leander siempre besaba ese lugar cuando la veía tocarlo, una pequeña afirmación de que cada parte de su historia, incluso las dolorosas, era preciosa para él. Y así, en el reino donde la pureza había sido redefinida por el coraje y el poder había sido templado por la compasión, construyeron una vida que honraba tanto sus cicatrices como sus esperanzas, demostrando que a veces las historias más bellas nacen de los comienzos más sombríos. Si te ha gustado esta historia de una Omega marcada como impura, que encontró un rey que la vio como perfecta, suscríbete para más romances épicos de Reyes Hombres Lobo. Activa la campana de notificaciones para no perderte nuevas historias sobre amor que transforma, sanación que llega a través de la aceptación y la fuerza que nace de la vulnerabilidad compartida. Recuerda, la verdadera pureza no reside en la ausencia de cicatrices, sino en el coraje de seguir amando a pesar de ellas.